Un cordial saludo y bienvenidos a una nueva cita aquí donde hablamos de la palabra de nuestro Padre Todopoderoso, ese Dios viviente, Dios lleno de misericordia y de amor que nos cuida y nos protege todos los días de nuestra vida. También nos deleitamos hablando sobre las buenas nuevas del Señor Jesucristo. De mi parte les envío un saludo cariñoso desde lo más profundo de mi corazón. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Y para comenzar, déjenme leer este versículo donde nuestro Dios poderoso, que todo lo sabe, Él conoce el presente y el futuro y el pasado, Él sabe todas las cosas. Y aquí nuestro Dios, hablando a través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, hace una promesa acerca de la llegada del Señor Jesucristo. Y esta promesa es más o menos 430 años antes de que llegara nuestro Salvador Señor Jesucristo. Y dice así en Malaquías 3:1: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es el mismo Dios diciendo que va a enviar a alguien para que prepare el camino delante de él. Sabemos que el Señor Jesucristo era el mismo Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios estaba encarnado en ese ser humano llamado Jesús, pero era Dios. Pero esa parte humana se llamaba el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero aquí nos queda muy claro que era Él. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí dice en Malaquías 4:5: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En estos dos versículos está hablando Dios diciendo que va a enviar a alguien para que prepare el camino antes que Él llegue. Este personaje era Juan el Bautista, que fue el último profeta antes de que llegara el Señor Jesucristo. Fue el único profeta que predicó sobre el Señor Jesucristo y lo pudo conocer. Lo pudo mirar a los ojos. Tuvo ese galardón, tuvo esa bendición que no tuvieron los profetas antes de él, de conocer al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios vivo. Y aquí en este versículo donde dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando dice terrible no se refiere a algo malo, se refiere es cuando venga el día de Jehová grande, un día poderoso, un día maravilloso, imponente. El día que llegó el Señor Jesucristo fue tanto el poder que hubo que dividió la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso es que ahora en la actualidad decimos que estamos en el año 2023 después de Cristo. ¿Cómo un ser humano puede dividir la historia en antes y después? Eso solo lo puede hacer alguien, un ser poderoso, grande y maravilloso, imponente, nuestro Dios. Y entonces ya aquí pasamos a Marcos 1:1, que es donde se cumple esa promesa que se hizo más o menos 400 años antes. Desde esa promesa a la llegada de Jesús hubo un periodo que ya se los dije de 400 años, y ese tiempo se le llamó el tiempo del túnel. Dios no se manifestó durante ese tiempo y esa profecía quedó escrita.
y siempre se quedaron esperando el pueblo de Israel por esa promesa, porque llegara el Mesías. Y se cumplió aquí, donde vamos a leer ahorita en San Marcos 1:1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí comienza toda la historia con la iglesia, con el Evangelio del Señor Jesucristo, su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en el verso 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, yo acabo de leer que Malaquías habló sobre esta profecía, pero aquí dice que en Isaías también está escrita esa profecía, porque varios profetas escribieron con la inspiración de Dios, con el Espíritu de Dios, acerca del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia es una enciclopedia, son varios libros en un solo libro, donde diferentes profetas hablaban de lo mismo, porque eran inspirados por Dios. Y entonces dice en el verso 3, ya hablando sobre cómo estaba preparando el camino Juan el Bautista, cómo le estaba preparando el camino al Señor Jesucristo. Dice, una voz que clama en el desierto diciendo, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que pasaba es que como el plan de Dios siempre fue tener un pueblo santo, un pueblo que lo adorara y que lo amara a Él con todo el corazón y que Él pudiera bendecir. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham en su tiempo y le dijo, haré que tengas descendientes tan numerosos como los granitos de la arena del mar, o tan incontables como las estrellas del cielo. Y esa fue la promesa, y por eso Dios creó este pueblo de Israel. Pero cuando Dios envió a Moisés y le dictó todas sus leyes y todos sus decretos para que este pueblo de Israel los cumpliera y a través de ellos fueran santos y alabaran y glorificaran a Dios, este pueblo, a través de estas leyes, nunca pudo cumplirlas al pie de la letra y fueron muy desobedientes a la palabra del Señor. Y entonces mantenían en un constante pecado o idolatría, se entregaban a sus pasiones carnales, se dejaban llevar de los apetitos de la carne, idolatraban estatuas, idolatraban monumentos, idolatraban el sol, la luna, y eso no era lo que quería Dios. Dios quería que lo adoraran a Él, solo a Él, al que los había libertado del yugo de la esclavitud de Egipto. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo no pudo cumplir con todas las leyes que le había mandado Dios. Entonces Dios creó un nuevo pacto para poder lograr de cumplirle esa promesa a Abraham de tener ese pueblo santo y numeroso. Y por eso fue que el nuevo pacto y el nuevo plan fue con la venida del Señor Jesucristo. Y entonces aquí Juan el Bautista estaba preparando el camino, predicándoles al pueblo en ese tiempo estaban en Jerusalén, y él predicaba y les decía, arrepentidos, vengan, bautícense en agua para perdón de pecados, porque estaba bien, era un nuevo movimiento, era una nueva manera de cómo ellos podían
salvarse y liberarse del yugo del pecado y de la esclavitud espiritual, se puede decir. Y Juan era un personaje, tenía una manera muy singular de comportarse, de predicar, de actuar, y hasta su estilo de vestir era distinto. Aquí dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista fue un hombre grande, fue el profeta más grande entre los profetas hasta antes del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo quería mucho y decía que Juan el Bautista era el profeta más grande de todos los profetas que han existido. Primero, porque tuvo la bendición de ver el reino de los cielos con sus ojos, porque Jesús, cuando vino, Él era el reino de los cielos. Él traía la salvación. Él era Dios. Venía con imponente poder, con imponente grandeza, enseñando con amor, enseñando de una manera distinta a lo que enseñaban los fariseos y los maestros que enseñaban la ley de Moisés, porque ellos, los fariseos, enseñaban de una manera muy estricta y le colocaban cargas muy grandes al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque no entendían bien cómo era que tenían que aplicar la ley de Moisés. En cambio, cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino y cumplió toda la ley, como lo dicen las Escrituras, con puntos y comas, pero era algo totalmente diferente a lo que enseñaban los maestros de la ley de Moisés. Jesús la cumplió, pero desde el punto de vista del amor. Por eso hay un momento donde los fariseos traen a una mujer que la encuentran en el acto mismo de adulterio y le dicen, maestro, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés dice que tiene que pagar con su vida. Y entonces en esos tiempos una persona que pecara en adulterio o un pecado grande, pues lo que hacían era que la acribillaban a punta de rocas. Y Jesús, que era el mismo Dios, con toda la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas, dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como todos estaban llenos de pecados, simplemente dejaron caer la piedra y se marcharon. Y Jesús, con su gran misericordia, llega y se acerca a aquella mujer y le dice, ¿ninguno te ha juzgado? Y ella le responde, ninguno, Señor. Y él dice, pues yo tampoco te juzgaré. Así que vete y no peques más. Jesús, con su grandeza, con su poder, dividió en el antes y después la vida, porque era nuestro mismo Dios. Y así como esta promesa se cumplió, también estamos esperando la promesa que es cuando vuelve el Señor Jesucristo en las nubes, por su iglesia y por todos aquellos que creyeron en Él y lo honran y lo alaban y lo glorifican de corazón. Así que hasta aquí termina esta lectura. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y Dios estará ahí cumpliéndoles todos los deseos y los anhelos de su corazón. Que Dios los bendiga y hasta luego.